¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Nos hicimos media hora exacta desde el sur hasta acá. Llegamos, ya vimos que sí llegamos bien. Hoy vamos a continuar, estamos estudiando el libro de Mateo. Estamos en el capítulo número 2. Capítulo 2 de Mateo. Vamos a hacer una oración para empezar, Padre. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de bendecirte, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, de este lugar, Padre. Dios, ponemos en tu tiempo, en tus manos este tiempo, y queremos suplicarte, Padre, que seas tú trayendo dirección, entendimiento a tu palabra. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos. Vamos a llegar al capítulo número 2 de Mateo, como les estaba diciendo. Y digo, es interesante porque son capítulos que cuando los lees de repente ya te sientes en Navidad. Hoy en este capítulo vamos a estar hablando en esta parte del relato cuando llegan los sabios de Oriente a visitar a Jesús, a su familia. A pesar de que ya lo hayamos visto en diversas ocasiones, y creo que incluso ahorita en este periodo, cuando pasó Navidad y todo eso, fue uno de los capítulos que consideramos. Te animo a que puedas estar abierto a ver más cosas que lo que Dios quiere ver. Le estaba enseñando ayer a mi esposa este capítulo con esta Biblia, porque con otras lo he enseñado otras veces, pero con esta ya he enseñado 3 veces este capítulo. Tengo las notas de varios de las veces pasadas, y es bien interesante como, aunque vuelves a pasar, dices, híjole, ¿por qué nunca había leído esto? Y no es que Dios te revele cosas nuevas, sino simplemente te va trayendo entendimiento acerca de pequeños detallitos que a lo mejor habías pasado por alto, y te animo que hoy puedas tener esa disposición. Me gustaría también comentarte lo siguiente. Vamos a estar hablando a lo largo de estos meses y vamos a estar leyendo el libro de Mateo. Ay, cuidado, hermano. Ahora, la Biblia tiene diferentes tipos de textos. Textos poéticos, textos narrativos, sapiensales. Venimos de una de las cartas paulinas, venimos de la carta de Pedro, ¿sí? Fue la última que carta de Pedro. Y este tipo de cartas entran bajo esta estructura literaria, son cartas que podríamos llamar sapiensales, ¿no? Es muy como común o muy fácil cuando estamos leyendo estas cartas decir, bueno, Pedro estuvo diciendo esto y se refería a esto, la enseñanza es como esta, ¿no? Porque va dirigido a ese tipo de áreas, enseñanzas. Pero cuando llegamos a textos de naturaleza narrativos, podemos llegar a tener una tentación de interpretar las cosas de una manera errónea. Por ejemplo, si alguien aquí está, no sé, en la semana diciendo, no, es que no sé si Dios quiera que tenga una familia o Dios quiera que tengamos un bebé, y órale, vamos a leer hoy capítulo 2, cuando nace Jesús, la respuesta es que sí, Dios quiere que tenga un bebé. No funciona de esa forma. No es que yo leo bebé y la respuesta es bebé. O que es que no sé si yo necesite irme a otro estado para reiniciar pues mi vida y todo eso, y veo que los magos viajaron, la respuesta es viaje, entonces Dios quiere que viajemos. No funciona de esa forma. Y me gustaría que, a manera de que puedas a lo mejor tener esta práctica cuando estamos leyendo, cuando nosotros leemos textos narrativos como es lo que necesitamos observar son las características de los personajes. Ahora, cuando vemos las características, tenemos que ver cómo reaccionan a las circunstancias las cuales están siendo descritas. No necesariamente tienes que imitar las circunstancias, porque vemos ejemplos y contraejemplos, pero tienes que ver cuál es el carácter, el temperamento de las personas descritas aquí, qué es lo que piensa Dios acerca de estas cosas. Si Dios alabó o bendijo su respuesta, o de alguna forma la Biblia la reprueba. Eso es lo que nosotros debemos de imitar, y eso es lo que nosotros debemos de considerar cuando estamos estudiando textos narrativos. También ver
cuáles son las formas en las que Dios se relaciona con ellos, cómo es que Dios reacciona al actuar de los personajes. Entonces, evita durante este tiempo como decir, no, pues es que como dijo viaje, son viajes. No siempre o no necesariamente las interpretaciones deben de ser de esa forma. Entonces, vamos a comenzar el capítulo 2 y vamos a estar, recuerda, estuvimos hablando en la reunión pasada, que en los primeros capítulos vamos a estar viendo al rey revelado. Primero, en el capítulo 1, vamos a ver la revelación de su persona, desde el 1 al 4. El primero vimos su linaje y estuvimos hablando de cómo a pesar de nuestro pasado podemos relacionarnos con Cristo. Estuvimos viendo el ejemplo de diferentes personas que menciona aquí. Ahora, en este capítulo en específico vamos a ver 3 tipos de persona que una vez habiéndose relacionado con Dios o conociendo, sabiendo de Dios, tuvieron respuestas diferentes a Él. Entonces, capítulo 2, versículo 1. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 1? También el 2, hermano. Ok. Entonces, el primer versículo nos sirve para fechar, pero también para poder entender cuáles eran las circunstancias, el contexto. Dice que Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes. Y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Por qué era relevante saber que era durante el reinado del rey Herodes? Bueno, el rey Herodes era un rey que se caracterizaba por su crueldad. Incluso había este dicho que circulaba acerca de él, que era mucho mejor ser su puerco a ser su hijo. En una de las ocasiones, el rey Herodes, en uno de esos actos de ira, asesinó a su esposa y a sus 3 hijos. Ahora, después de asesinar a su esposa y a sus 3 hijos, al día siguiente le dio remordimiento y erigió una torre para recordarlos. Y él sabía que por el tipo de persona que él era, cuando él muriera nadie lo iba a lamentar ni iba a llorar por su muerte. Entonces, una de las instrucciones que dio al final de sus tiempos fue que junto con su muerte fueran asesinados 120 de sus oficiales para que la comunidad por lo menos llorara por alguien y se llorara durante su funeral, ¿no? Obviamente esto no se llevó a cabo. Una vez muerto él, los demás dijeron, no, pues ¿por qué vamos a asesinar a los demás? No se llevó a cabo. También mucho de lo que comentan historiadores y teólogos, que era una persona que tenía, esta paranoia acerca de ser quitado, de que ocuparan su lugar, de ser derrocado. Y también hablan de su corta estatura y que una forma de lidiar con ese tipo de complejos era construir cosas muy grandes, ¿no? Construyó la ciudad de Masada, reconstruyó el templo y fue un rey que se caracterizó por grandes obras civiles, de arquitectura y todo eso. Ahora, sabiendo que tenía un problema con que lo fueran a traicionar y que de repente llegue alguien y le diga, ¿dónde está el rey que ha nacido? Esto para él segura y necesariamente causó muchos problemas en su corazón. Ahora, eran momentos difíciles, eran momentos complicados y con esto iniciamos. Los momentos difíciles y vientos de cambio, de circunstancias violentas, para muchos son de gran preocupación, pero para los que estamos cercanos a Dios es la oportunidad para que Él muestre su poder. Y así inicia esta historia. Llegaron de Jerusalén unos magos. Este es el primer tipo de persona que vamos a ver. Y ellos estaban diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, estos sabios, estos magos de oriente, la palabra describe personas que se dedicaban al estudio, a la consideración o al estudio de la astronomía, y ellos venían del oriente, de Babilonia y de todas estas ciudades. Ahora, no sé si tú te has preguntado cuando lees esto, ¿cómo supieron, de dónde sacaron la onda de Jesús? ¿Cómo sabían de todas estas profecías, no? Nosotros podemos recordar que cientos años antes de ellos, hubo una persona del pueblo de Israel en estas zonas, y una persona que tuvo una posición muy cercana al rey. Era una persona cuyo ministerio, cuya función era interpretar sueños y que Dios le hablaba. Ese era Daniel.
Nosotros estuvimos estudiando Daniel creo que el año pasado y estuvimos hablando de todo este libro profético, cómo profetizó la venida del Mesías, la entrada del Mesías, la entrada triunfal a la que vamos a llegar algunas semanas más adelante. Él la profetizó con día y mes, y lo podemos leer en el libro de Daniel. No la segunda venida, sino el día que entró a Jerusalén, claro está. Ahora, seguramente de alguna forma, la estancia de Daniel en este lugar, en Babilonia, influenció a varias personas para acercarse a Dios. Influenció al rey. Y muchas personas fueron transformadas por su testimonio. Y aquí podemos dar cuenta de que hubieron algunos que siguieron esperando la promesa. Ahora, otra cosa que quiero que notemos aquí interesante es que dice, hemos visto su estrella. ¿Y qué más dice? ¿Alguien puede seguir leyendo? Él, Dios, se reveló a ellos, vamos a decir en sus propios términos. ¿Cómo es que sucedió esto? Sería presuponer. Pero ellos estudiaban, ellos eran astrónomos. Y Dios se reveló a ellos a través de la astronomía. No sabemos cómo, no sabemos de qué forma, pero dice, vimos su estrella. Y eso es algo que nosotros necesitamos considerar, porque Dios, conociendo que somos diferentes, que tenemos elementos culturales diferentes, Él no se limita a una forma. Él nos alcanza en diferentes lugares de diferentes formas. Sabemos que se rige bajo su propia palabra siempre, pero tenemos que tener también esa apertura y ese descanso a lo que Dios quiere hacer. Quiero considerar lo siguiente. Una hermana de allá del oriente me estaba comentando eso, porque le estaba contando de lo del Éxodo Fest, que algunos supieron que sucedió y a lo mejor no saben. Bueno, el Éxodo Fest es un concierto de música de rock, de metal y de diferentes géneros. Y sí, cuando tú vas, muchos dirán, ni cristiano se ve esto, ¿no? Fui con mi hija este año y hubo un cuate que estuvo cantando, tocando, ¿cómo se llamaba el género? Pues era como un tipo de casi rock deprimente, como gótico, exacto, ¿no? Y tenía una mascada así aquí en la cabeza, pintado así de blanco, las botas y todo eso, ¿no? A mi hija le llamó mucho la atención y hasta nos fuimos a sacar una foto. Pero una hermana me decía, y bueno, ¿cómo es que Dios puede utilizar ese tipo de cosas? Ella me decía, yo tendría problema si yo viera personas así y me dijeran que son cristianos, yo no lo creería. Y yo le comentaba, le decía, mi hermana, las personas que están ahí salieron de ese mundo, ahí los alcanzó Dios. Y si Dios puede utilizar personas con ese contexto para atraer a otras personas de ese mundo, gloria a Dios. Yo le decía, en mi experiencia, que no por eso es válida, a mí me gustaron las motos y ahora que comparto con la moto a personas en moto, veo cómo Dios lo hace súper fácil. Y hay personas que están en la forma, en el medio, en el ramo de la cocina, y Dios los ayuda a predicar a personas que están en ese ámbito. Hay personas que están en el ámbito empresarial y Dios los usa para compartirle a empresarios. Hay personas que están en la educación y les permite compartir con padres de familia. Y así. Entonces, a lo que quiero llegar es esto, que Dios no se limita a el ambiente puramente eclesiástico para transmitir su mensaje. De hecho, el evangelismo personal no necesariamente se lleva dentro de la iglesia. Bueno, no se lleva dentro de la iglesia, se lleva afuera, en donde cada uno estamos. Y esto debe de ser para nosotros una gran responsabilidad, el entender que no necesita ir alguien a donde nosotros trabajamos. Somos nosotros quien Dios nos ha puesto ahí para compartir el evangelio. En tu ciudad, en tu familia, en el medio ambiente en el que tú te relacionas. Entonces, ellos siendo estudiantes de astronomía, Dios se revela a ellos a través de esto. Ahora, lo otro que quiero que notes es, ¿a qué vinieron? Ellos no hicieron una procesión, para buscar el favor. Es que venimos a pedirle un milagrito. No hicieron este viaje largo para pedirle algo. Ellos venían a adorarle. Y estas son de las cosas que el día de ayer yo dije, siempre he estado ahí, ¿por qué nunca me di cuenta? ¿O por qué nunca me puse a reflexionar en qué significa venimos a adorarle?
A diferencia de la experiencia que muchos de nosotros tenemos al acercarnos a Cristo, que fue a lo mejor por una enfermedad, por un problema matrimonial, por un problema familiar, por lo que sea, ellos únicamente vinieron a adorarle, simplemente porque Él es Dios, porque Él es Rey. Y esto debe de confrontarnos, porque posiblemente hoy muchos de aquí tengamos una razón para estar aquí diferente a simplemente adorarle. Muchos a lo mejor por la conciencia que los acusa, otros porque mañana tienen un examen o están buscando algo y dicen, no, pues es que necesitamos que Dios nos haga el paro. Y pensamos, o a veces dejamos que lo que guíe nuestra relación con Dios sea nuestra conveniencia. Pero tenemos que ver que si algo podemos reconocer de estos hombres es que hicieron un viaje que no llevó días, sino meses y posiblemente años, simplemente para adorarle. Ellos no venían a pedir algo de Él, venían a traerle un regalo, porque ellos habían reconocido que quien había nacido sin haberle visto era el Rey. Y queridos hermanos, creo que necesitamos considerar esto. La base del acercamiento de estos hombres a Dios fue el reconocimiento de su señorío y el buscar de la adoración, porque se lo merece. No venían a pedir, se lo merece. Y creo que haríamos bien en ver esto. Muchos decimos, Dios nos da de comer, gracias Dios porque eres bueno. Dices que eres bueno porque te dio de comer. Pero si no te hubiera dado, ¿sería tu misma percepción acerca de su bondad? Gracias Dios porque esta semana me proviste para, no sé, salir a dar la vuelta. Y si no te hubiera dado, ¿estarías tan contento? Tenemos que reflexionar en esto, hermanos. La base de nuestro acercamiento es porque Él se lo merece, porque Él es digno. Nuestra adoración no es porque nos haya dado algo, es porque Él es digno de ser alabado. Él es digno de adoración. Eso es lo que describe la palabra. Y muchas veces basamos nuestra adoración en lo que Él ha hecho y nuestras quejas en lo que no nos ha dado. Pero Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser alabado. Entonces, estos hombres, que ojo, ellos eran judíos, eran gentiles como nosotros. Ellos no tenían a los profetas, no tenían el Pentateuco, pero Dios se les reveló y venían a adorarle. Entonces vemos a un grupo de personas que viendo, escuchando, teniendo una señal, les fue suficiente para hacer un viaje que tomó bastante tiempo. Y no venir a pedir, sino a entregarse y a someterse bajo ese señorío. Dice, venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y obviamente la gente dijo, no inventes, ¿está enojado? Teman todos porque esto no va a acabar bien. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, versículos 5 y 6, ¿alguien lo podría leer? ¿Quiénes fueron los que contestaron o a quiénes convocó Herodes? ¿A quién dice que fue? Ahora, quiero que notes que no dice sacerdotes solamente. ¿Qué palabra está antes? Principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Eran dos figuras de autoridad importante. Eran los príncipes del pueblo. Eran los que no solamente conocían, sino enseñaban. ¿Sí? Eran personas que conocían bien la palabra. Lo que está citando aquí es algo que seguramente, ellos lo conocían porque lo pudieron decir. Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, es la profecía. Ahora, los sabios vieron una señal e hicieron un viaje de años para llegar hasta allá. Y podemos saber que es de años porque, ahorita van a ver, indagó Herodes cuándo apareció la estrella y le da un periodo de entre 1 año y medio y 2 años. Entonces les tomó ese tiempo llegar hasta acá. De donde ellos estaban, estos que fueron convocados, a Belén, eran alrededor de 8 kilómetros. 8 kilómetros es como de aquí a qué? A la explanada. No, la explanada es menos. ¿Qué será? ¿A la pirámide de Cholula, les parece? Te la puedes aventar caminando en un par de horas. Y escucharon la noticia que había una señal, que venían unos para adorar desde el oriente. Sabían la profecía. ¿Y fueron? No fueron. ¿Y de qué les sirvió saber? ¿Y de qué les sirvió citar la profecía? Si no se movieron del lugar en donde estaban.
Y quiero que notes que el primer grupo, siendo gentil, no teniendo el conocimiento completo, viendo un pequeño destello, decidieron acercarse al Señor, ponerse debajo de Él y reconocer su señorío. Y el segundo grupo de personas representa a personas conocedoras, pero que el conocimiento se queda simplemente en eso, en conocimiento. Pero no implicó para ellos obediencia. Y quiero que notes que en mentes ocupadas, con mentes ocupadas, en algunos casos, los ojos se vuelven ciegos, porque ellos no vieron la señal. ¿Y por qué teniendo el conocimiento, sabiendo la profecía, no pudieron ver lo que estaba pasando? Sus ojos habían sido cegados, su corazón había sido endurecido para no creer, a pesar de conocer. Y queridos hermanos, creo que cuando estamos leyendo cosas como estas, necesariamente necesitamos preguntarnos, ¿yo de cuál soy? ¿De los que me basta poco para creerle a Dios? ¿O sigo pidiéndole señales y muestras de amor? Sigo pidiéndoles cosas que ya debería de saber y que están escritas. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo le responde a Tomás? Después de que Tomás tiene o quiere meter las manos en sus heridas. Dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y Tomás había estado con el Señor Jesucristo, había escuchado sus predicaciones, había escuchado que iba a morir, había escuchado que iba a resucitar, había escuchado a todos sus hermanos decir que había resucitado, los testimonios, y dijo, tengo que verlo yo. Ahora, nuestro Dios en su misericordia, Jesucristo en su misericordia, sabiendo sus debilidades, dice, Tomás, aquí estoy. Si eso te basta, si eso te es necesario, aquí estoy, ve. Pero bienaventurados los que sin ver creyeron. Y saben, hermanos, creo que muchos de los que estamos aquí podríamos estar en el riesgo de la segunda parte. En el riesgo porque tenemos el conocimiento. Y en el riesgo por la propensión que tenemos los seres humanos a ser descuidados con lo que conocemos y con lo que nos ha sido dado. Ellos, sabiendo la profecía, no hicieron un recorrido pequeño. Dice, versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Este lugar llamado Belén, que sabemos todos que se llama casa de pan, ¿no? Era muy apropiado que en la casa de pan viniera y descendiera el pan que descendió del cielo. ¿Recuerdas? Estuvimos estudiando esto en el libro de Éxodo. Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y nació en ese lugar, casa de pan, para apacentar a su pueblo Israel. Entonces, ¿podría leer alguien versículo 7 y versículo 8? También 9, por favor, hermana. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y encontramos al tercer tipo de persona. Primero, aquellos que les bastó una simple señal. Una simple señal que no apuntaba a un milagro, no apuntaba a ellos, sino apuntaba al Salvador. Y dijeron, vamos a adorarle. Se despojaron de sus tareas, de su lugar, de su familia, y siguieron a Cristo. Bueno, siguieron y buscaron a Cristo. Segundo tipo de personas, aquellos que también conocían, que sabían la palabra, tenían ya tiempo, pero que no hicieron nada. Para ellos el conocimiento fue suficiente y no el Salvador. Y está el tercer tipo de persona, Herodes. Ahora, no sé si alguno de ustedes lo han leído o recuerdan en las ocasiones pasadas que hemos visto esto. ¿Quién era Herodes? ¿De dónde venía Herodes? Herodes era un idumeo o edomita. En otras palabras, era un descendiente de Esaú. ¿Recuerdas? Isaac tiene 2 hijos. Uno de ellos es Jacob y otro es Esaú. Esaú es el representante de todos aquellos que desechan lo espiritual y se van en pos de lo carnal. Y Jacob es el padre de Israel. Ahora, Herodes era descendiente de Esaú. Quiero volver a leer este versículo. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y los envió y les dijo, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Quería adorarlo, digo, sabemos todos, ¿no? Y aunque a lo mejor no hayas leído la historia bíblica, si has comido rosca,
ya con eso sabrás que no quería adorarlo, quería asesinarlo. Ahora, él indagó, buscó conocer, se acercó, pero cuando la presencia de este nuevo rey vulneraba sus expectativas y sus ambiciones, decidió destruirlo. Y ¿sabes? Creo que esto es algo que también necesitamos analizar con detenimiento. Porque hay muchos que se acercan, que vienen, que escuchan, y están bien con la palabra cuando sea de amor, cuando sea algo que bendiciones, pero cuando la palabra tiene como propósito, cuando Dios tiene como propósito eliminar, destruir algo de nuestra vida, y se ven vulnerables nuestros deseos, nuestras aspiraciones, eso no es de Dios. A mí se me hace que eso ni es de Dios. El pastor va a estar mal. Eso no. Porque eso me hace sentir mal, eso me hace sentir triste, eso me deprime, en eso no hay paz, en eso hay división. Por supuesto. En otras ocasiones hemos leído y hemos repetido, Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Quiere que haya una revolución en tu interior y quiere destruir todo lo que tiene que ver con el pecado y con tu vida pasada. Y por supuesto que se siente incómodo, por supuesto que la carne se siente contrariada por esto. Obvio, ¿qué esperábamos? Que si nos hiciera sentir cómodos, que nos alegráramos de esto. El Espíritu, decía Pablo, a la verdad quiere, pero me encuentro haciendo aquello que no quiero, y eso que quiero me cuesta trabajo. Y esa lucha es propia del ser humano. Pero ¿qué vas a hacer con esa lucha? ¿Te vas a hacer un lado y que Dios termine de hacer lo que Él tiene que hacer? ¿O como Herodes, vas a intentar destruir y apagar esa voz y frenar eso que Dios quiere hacer en tu vida? Esto es lo que estaba haciendo Herodes y lo que representa Herodes. Aquellos que porque ¿quién era Esaú? El primogénito. Tenía la bendición, pero lo cambió por algo que trajera confort a su panza. Y a veces somos tan ligeros como para cambiar lo que Dios quiere hacer por simplemente momentos de satisfacción. Y este Herodes es lo que representa, es el representante de todos aquellos que, teniendo a su disposición la posibilidad de acercarse y ser transformados, cambian esto por cosas de la carne. Y habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Alguien puede leer el 10 y el 11? Entonces llegan a la casa. Y ojo, ¿a dónde llegan? ¿A dónde? Y unos dirán, no, se equivocaron, llegaron al pesebre. No, hermanos, no llegaron al pesebre, porque el pesebre ya había pasado algunos años antes, para este momento, por la palabra que viene aquí para niño, y por el tiempo que indagó Herodes, ya habían pasado 1 año y medio, 2 años. Jesucristo ya era pues un niño. No se lo encontraron así en esa cosita de paja, no estaba el burro, tampoco estaba la vaca, no había nada de esto. Ahora, entran y dice que vieron al niño con su madre María. Y dice que la adoraron, lo adoraron, ¿no? Ahora, aquí también me gustaría que pudiéramos ponernos a pensar en esto, porque creo que sabes algo que descuidamos. Creo que como iglesias, como creyentes, como cristianos, también hemos pecado al menospreciar y hasta hablar mal de una de nuestras hermanas, María. Fue una mujer virtuosa, elegida para el Señor para una tarea de mucho, mucho respeto, y una mujer que fue en verdad justa, y que la iglesia cristiana evangélica no le ha hecho justicia al sacrificio que hizo, y que como creyentes deberíamos de tener cuidado en cómo nos expresamos de ella, porque es nuestra hermana. Pero regresando aquí al versículo 11, adoraron al niño, no a ella, y eso creo que ella lo entendía, y nosotros lo entendemos. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. El oro, aquí hay varias formas en las que podríamos
expresar estos regalos, qué significaban. Escuché hace tiempo una explicación simple, ¿no? El oro representando lealtad, realeza, perdón. El incienso era ocupado para el sacerdocio y mirra para la muerte, ¿no? Representando parte del ministerio de Jesucristo, rey, sacerdote y profeta que iba a morir como mártir. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13, ¿podría leer a alguien 13 y 14? Entonces, José por segunda ocasión se nos menciona que tiene este sueño, bueno, no este mismo sueño, sino un sueño, y es revelado, es avisado por el Señor que Herodes va a intentar matar al niño. Ahora, al principio mencionábamos acerca de estos tiempos difíciles en los que nosotros generalmente los rechazamos, buscamos evitarlos y a veces hasta decimos, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no estás conmigo? Si tú estuvieras conmigo no pasaría esto. Pero aquí quiero que puedas considerar, si a ti te dijeran que vas a ser el padre o la madre de, bueno, el tutor, el cuidador del Mesías, ¿no esperarías como que te vaya bien? O que las cosas sean fáciles por lo menos. Y muchos podríamos decir, sí, pues estando con Dios todo va a ser fácil, todo va a ser feliz, todo va a ser tranquilo. Es más, yo creo que hasta me van a regalar un carro, no va a estar ya por llegar, una casa, dinero para mantener al niño, porque no creo que Jesús vaya a comer cornflakes chafas, debe comer por lo menos de Kellogg's y con sabor Fruit Loops. No creo que él coma bofitos, no, él va a comer bien. Y posiblemente pudieran ellos haber tenido ideas acerca de lo que iba a ser criar al que sería el Salvador del mundo. Pero aquí tenemos que notar que Dios no evitó el sufrimiento ni a su hijo, ni a los que cuidaban de su hijo. Y a los que cuidaban de su hijo, el sufrimiento fue más bien por cuidar a su hijo. Quiero que entiendas esto. El sufrimiento o las penas que tuvo que pasar José y María fue por cuidar a Jesús. Si ellos no se hubieran involucrado, cómodamente estarían en su casa. Pero recibieron esta tarea. Y tú y yo tenemos que entender que sí, si nosotros nos alejáramos de Cristo, posiblemente disfrutaríamos muchas cosas en esta vida. Posiblemente no. Pero por lo menos nos haríamos los tontos en esto. Pero el acercarnos a Dios y llevar una vida piadosa, el estar relacionados con Él, implica enemistad con el mundo. La vida del creyente implica enemistad con el mundo. Adversidades, pruebas. Y muchos creyentes llegamos a tener problemas y conflicto con esto. Es decir, Dios, ¿no se supone que andamos del mismo bando? Y Dios muy bien podría contestar, pues sí, por eso. Porque si a mí me rechazaron, si yo pasé esto, ninguna persona es mayor que su maestro. Entonces, Jesucristo tuvo que huir. Ahora, podríamos decir, ¿y no hubiera sido más fácil que Dios hiciera descender un rayo y que partiera Herodes? Sí, hubiera sido mucho más fácil. Y sé que tú tienes la solución para tus problemas. Sé que la tienes, hasta se la has dicho a Dios, Dios, te aconsejo que hagas esto en mi vida. Pero Dios tiene planes, hermano. Planes que van mucho más allá de ti y más allá de mí, mucho más allá de esta congregación y de nuestras pobres expectativas. Van mucho más allá. Y esto aquí dice que era para que se cumpliese lo dicho por los profetas: de Egipto llamé a mi hijo, Oseas. Ahora, pues nada más, mejor ni hubiera dicho esa profecía, pero es que tiene todo un propósito. ¿Qué es lo que representa a Egipto? Lo hemos visto en Éxodo. ¿Qué representa? El mundo. Ahora, Egipto representa el mundo. Jesús era de Egipto, pero ¿de dónde lo llevó? Al mundo, a Egipto. Aunque no era del mundo, lo acercó al mundo. Había un significado en la profecía que hoy podemos entender. Aunque Dios no era del mundo, vino al mundo y nos rescató. Y después salió del mundo. Y después
Vamos a ser reunidos con Él. No era simplemente como para que sus palabras se cumplieran, sino era una imagen, una señal de algo que habría de ocurrir. Entonces se cumple la profecía de Oseas capítulo 11. Versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces nos podemos dar cuenta que la estrella apareció o había aparecido en el rango de estas edades de los niños que asesinó. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías capítulo 31, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Capítulo 31 de Jeremías, versículo 15 describe está esta profecía. Pero cuando llegamos a 40 nos explica por qué Rama era el lugar en el que habían hecho lamento los judíos producto de la deportación y se lamentaban por lo que habían dejado atrás, por los que habían muerto. Eso era lo que representaba Ramá. Entonces, Mateo introduce esa profecía aquí, haciéndola o ligándola con lo que estaba sucediendo. Ahora, no podemos despegar esto de lo que sucedió en Génesis. La primera mención de Belén no es Mateo obviamente 2, sino es Génesis, el día en el que Raquel da a luz a Benjamín, que su primer nombre, ¿te acuerdas cuál era? Benoni, que quiere decir o está relacionado con el sufrimiento, con muerte. Entonces, Belén tiene esta implicación. El lugar donde hay un nacimiento también hay muerte. Y nació Benjamín y murió su mamá. Y cuando nosotros vemos esto, y podemos considerar la escena navideña, y podemos hasta contar Noche de Paz, y vemos que la noche de paz y noche de amor se transformó en noche de lamentación, de lloro y de gemido. Y cuando Cristo nace, junto con su nacimiento, también hay muerte. Y tienes que entender que esto sucede en tu vida y no te tienes que sacar de onda cuando suceda. Ya leímos Pedro. La muerte de nuestro ser, de lo que somos, de nuestro viejo hombre, es producto, vamos a decir de esta forma, del nacimiento de Cristo en nuestra vida, de esta nueva vida. Y cuando lo dice Jesucristo, a menos que la semilla caiga y muera, ¿te acuerdas qué dice? No puede dar fruto. Y tiene que morir algo en ti. Y eso duele, eso incomoda. Y Jesucristo no es deshonesto acerca de esto. Él menciona lo que iba a costar seguirle. Y Él menciona el costo individual, familiar y social de seguirle. Y si tú no quieres pagar el costo, está bien, pero tampoco esperes el beneficio de estar cerca de Él. Y si tú deseas su presencia, tienes que estar dispuesto al costo. Porque Él viene a nuestra vida y nuestra inmundicia no puede convivir con su santidad. Y entonces Él tiene que cambiar las cosas. Él llega a nuestro corazón y si decimos que Él es el Rey ahora de nuestro corazón, tiene que ser quitada nuestra voluntad de ahí. Y Él tiene que señorear, no nosotros, sino Él. Tiene que bajarte para subir Él. Pero si sigues en esta lucha, el único que sale lastimado eres tú. Porque Jesucristo es Señor. Entonces, dice, levántate, versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José de Egipto por tercera ocasión, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que proclaman la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, por cuarta ocasión, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, posiblemente no todos lleguen a meterse en ese rollo, pero muchos se preguntan, bueno, ¿dónde está esta profecía? Porque las demás las hemos visto con versículo y cita, ¿no? No existe una en específico que diga que iba a ser llamado Nazareno.
Lo que los teólogos explican generalmente aquí, o la palabra como está, como aparece, hace más referencia a la condición del voto de Nazareo. Isaías 11 menciona algo similar, que Jesucristo iba a ser un retoño, un retoño. Entonces, lo que describe esta condición era una condición de humillación delante de los demás y una exaltación de Dios a través de mi humillación. Y entonces es a lo que se refiere esta profecía, que Jesucristo iba a vivir en una condición en la que fuera considerado o despreciado. Isaías también menciona esto, sin atractivo para que lo deseemos. Eso quiere decir, no se iba a ver bien, no iba a haber algún atractivo que decir, mira, el de ojitos azules, no iba a haber nada fuera de lo común en él. Y eso era Nazaret en esa época. Por eso muchos dicen, ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno? Porque no era un lugar donde saliera alguien brillante. Y entonces vemos que Jesucristo se relaciona o se presenta en un lugar, o se desarrolla o crece en un lugar en el que las personas no eran más que promedio. Muy diferente a lo que el día de hoy se enseña, que debemos de ser los reycitos, las reinitas y los princesos y las princesas. Con Dios no, con Jesucristo no era así. No provenía de un lugar ni de nobleza, ni tenía una apariencia deseable. Era una persona menos común que lo común. Era nadie con algo físico que atrajera a los demás. Y quiero entonces que terminando esto podamos considerar. Nada más quiero mencionar los 2 primeros versículos del 3 para poder terminar este. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y estaba Juan vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Eso quiere decir que no se veía como alguien de la realeza, ni como el prototipo del apóstol con su trajecito, su corbata. Juan era una persona que vestía bastante común. Entonces, parecía más bien así como, pues no sé, imagínate esta cosa de piel, traía su chaleco de piel o su chamarra de piel y le gustaba la comida común. Ahora, no sé si recuerdas algo de lo que les pregunta Jesús a las personas. ¿Qué salieron a ver? Cuando fueron a ver a Juan, ¿qué salieron a ver? ¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Un profeta? Sí. Dice, y más que un profeta. Dice que de entre los que se han levantado, ninguno mayor que Juan. Dice, pero en el reino, es decir, después de su muerte, todos nosotros los que habríamos de venir, seríamos más grandes que Juan. ¿Por qué? Porque conoceríamos acerca de su salvación. Veríamos la imagen completa. Tendríamos acceso al Espíritu Santo. Parte que Juan no tuvo completamente. ¿Recuerdas ese momento en el que incluso se acerca a Jesús, manda a sus discípulos y les dice: ¿eres tú el que habrías de venir? O sea, ya estoy dudando un poco, o habemos de esperar a alguien más. Él no había entendido por completo, o dudó en ese momento. ¿Cómo esto tiene que ver con lo que estamos viendo? Hermanos, en este capítulo estamos viendo la llegada de Jesucristo. Jesucristo revelándose. Y puedes ser como los que tienen el conocimiento, pero que no van a hacer nada, que se van a levantar el hoy, van a decir: estuvo chido, ni me gustó, y seguimos nuestra semana como nada. Puede ser aquellos que se hayan sentido incomodados y que incluso endurezcan su corazón como Herodes, es decir, esa palabra no era para mí, yo no creo que Dios quiera cambiar algo, yo creo que estoy cómodo. O puedes ser como aquellos que con una pequeña muestra de quién es Él puedas despojarte de lo que eres, hacer el sacrificio que sea necesario y venir a adorarle, no por algo, simplemente porque Él es digno. Ahora, cuando esto suceda, te animaría a que te acerques a Dios no con alguna expectativa de que sientas algo. Que Juan no se veía de una manera en particular, Jesucristo no había algo físico, era lo que estaba dentro de Él, era en el caso de Jesucristo Él mismo. Y esto es lo que nos está presentando este capítulo,
¿qué es lo que vamos a hacer con su presencia y con su palabra? ¿Dejar que transforme nuestro interior o vamos a sentirnos satisfechos con buscar lo exterior? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que podemos pasar, Dios, estudiando tu palabra. Gracias porque a pesar de conocerte, a pesar de el tiempo que podamos tener, Señor, siempre continúas hablando y buscando atraernos más a ti, Padre. Señor, ayúdanos a estar abiertos a ti, Padre. Te bendecimos y te adoramos y te rogamos que tú continúes tu obra en nosotros. Amén.